La nueva ley de migración, extranjería y ciudadanía de Cuba es, en el fondo, la historia de esa ex pareja tuya que te botó de la casa y ahora, años después, te escribe: mi amor, he cambiado, vuelve, pero trae dólares. Es un capítulo más dentro de la serie de gestos del comunismo cubano hacia el exilio. Discursos de Díaz-Canel hablando de reconciliación con los emigrados, declaraciones que todos los que quieran construir serán bienvenidos, y hasta apariciones de figuras del clan Castro, como Óscar Pérez Oliva, sobrino nieto de Fidel y Raúl, invitando a la inversión extranjera en foros internacionales como si Cuba fuera de pronto un destino de oportunidades. Son movimientos que parecen diseñados en un laboratorio de propaganda, pero se sienten impregnados de urgencia. ¿Cálculo político? Sí, pero con olor a desesperación económica y pérdida de control social. Antes de entrar en los 180 días, la residencia efectiva y todo el andamiaje legal, vale la pena mirar el patrón detrás de todo esto. Un día, La Habana organiza encuentros con emigrados seleccionados y habla de unidad de la nación. Otro día, Díaz-Canel se sienta frente a cámaras extranjeras a decir que la emigración es parte esencial del proyecto del país. Luego aparece un sobrino nieto de los Castros en medios y foros y hasta en la televisión prometiendo facilidades a la inversión. Y ahora rematan con una nueva ley migratoria que, sobre el papel, suena a abrazo legal al exilio. Y la pregunta es inevitable: ¿estamos ante una estrategia fría de seducción o ante manotazos de ahogado de un régimen que ve el agua subir por el cuello? Pues probablemente las dos cosas a la vez. Durante décadas, la regla fue tan simple como cruel. Si pasabas más de 24 meses fuera de Cuba, te convertías en emigrado. Esa etiqueta no solo era un concepto administrativo, era una condena política. Podía implicar pérdida de residencia, de acceso a servicios, fragilidad sobre tus bienes y un mensaje demoledor: dejaste de ser de aquí. Ahora el régimen aparece con flores de papel y anuncia el fin del límite de 24 meses. Lo vende como un acto de modernización, como un ajuste a las nuevas dinámicas migratorias, como una corrección histórica. Pero el truco está en que no desmontan el control, solo lo refinan. En lugar del viejo reloj de los 24 meses, introducen la idea de residencia efectiva migratoria. El criterio básico es numérico. Si estás al menos 180 días al año en Cuba, sigues siendo residente efectivo. Si no llegas a esos 180 días, te dicen que no pasa nada, que puedes demostrar tu arraigo. O sea, familia cercana a la isla, propiedades, inversiones, cuentas bancarias, obligaciones fiscales, trabajo, negocio. La lógica cambia. Antes te culpaban por el tiempo, ahora te miden por tu utilidad. Ya no es solo te fuiste mucho, sino qué dejas aquí, qué significas para el Estado. La ironía se vuelve poesía involuntaria cuando miras los plazos. La ley se publica en la Gaceta Oficial, pero no entra en vigor de inmediato. Tiene su propio periodo de gestación de 180 días. O sea, medio año para que la ley nazca, medio año para que tú sigas siendo residente efectivo, 180 días para el papel, 180 días para la persona. La burocracia cubana siempre tuvo talento para esas simetrías. Lo que parece casual en realidad es otra forma de decirte que mientras tú cuentas tus días afuera, ellos cuentan los suyos para decidir cuándo se aplican sus reglas adentro. El menú para el exilio viene cuidadosamente emplatado. Primer plato: fin de la pérdida automática de residencia por los 24 meses. Segundo, la promesa de proteger los bienes de los cubanos residentes en el exterior. Algo que intenta tranquilizar a quienes tienen casas, pedacitos de tierra o algún otro activo en la isla. Tercero, reconocimiento formal de que puedes tener otra nacionalidad sin perder la cubana. Y el plato fuerte, una condición migratoria especial para cubanos en el exterior que deseen invertir o hacer negocios en Cuba, con más claridad y cierta prioridad en trámites. Sobre el papel parece una historia de amor reencontrado, pero si miras quién se sienta en la mesa principal, ahí se ve mejor el truco. El exiliado que manda remesas, visita a la familia y se aloja en un cuarto de alquiler es bienvenido, pero queda en la zona de invitado general. El exiliado que aterriza con un proyecto de inversión, con capacidad de abrir un negocio, con dinero para asociarse con empresas estatales o mixtas, ese recibe el guiño especial, el pase dorado. A ese se le parece más el lenguaje, se le habla de garantías de estabilidad, de categorías migratorias, de negocios. La sangre une, pero el capital organiza la fila. Si este análisis te está ayudando a ver detrás del maquillaje legal del régimen, suscríbete y comparte este video con ese familiar o amigo
que todavía cree que la nueva ley migratoria es un gesto de amor. Aquí no estoy leyendo titulares, estoy leyendo la letra chiquitica. Y continúo. Luego llega el capítulo de la doble ciudadanía, otras de las grandes flores de papel. La Constitución y las leyes complementarias reconocen que un cubano puede ser, además, español, italiano, estadounidense o cualquier otra nacionalidad sin que eso implique renunciar a la cubana. Todo eso suena moderno, suena país conectado al mundo, suena a normalidad. Pero la letra pequeña, esa que tú ves en las condiciones de los contratos y demás, lo aclara claramente y lo aclara con contundencia. Dentro del territorio nacional, esa persona es exclusivamente cubana. Su otro pasaporte, el que tantos trámites y sacrificio costó, queda suspendido en la práctica al cruzar la frontera. No otorga protección adicional frente a policías, tribunales o autoridades. Y ahí es donde se cuela uno de los debates más calientes del derecho internacional privado. ¿Qué pasa cuando una misma persona es nacional de dos estados? Cuba dice, en mi casa mando yo. Aquí se aplica solo mi ley y tú eres solo cubano. El otro país dice, también es mi ciudadano, también tengo obligaciones con él. En teoría, existen principios para resolver conflictos de leyes y nacionalidades. En la práctica, a menudo se genera un triángulo perverso. Cuba no reconoce la otra nacionalidad para ampliarte derechos. Y el otro estado muchas veces se escuda en que también es cubano y está en su país para no ir más allá de una nota diplomática tibia. Resultado, puedes tener dos pasaportes, tres constituciones y sin embargo cero protección real si caes en desgracia en la isla. Ese es el tipo de paradoja que en los libros se estudia como caso complejo y en la vida real se sufre en una celda. Para los que siguen viviendo dentro de Cuba, la residencia efectiva no es un regalo, sino una nueva herramienta de control. Mientras tu vida transcurra íntegramente en la isla, la etiqueta parece abstracta, no se aplica. Pero en cuanto quieres salir, trabajar fuera por una temporada, migrar con idea de volver ocasionalmente o entrar en el juego del voy y vengo, esa definición se convierte en un arma. El mensaje es, puedes irte, pero si te alejas demasiado o dejas de tener suficientes anclas, entendiéndose por esto, familia dependiente, propiedades, inversiones, obligaciones fiscales, tu condición de residente queda en manos de una autoridad que decide, caso por caso, si sigues siendo de aquí o si pasas a ser un nombre más en la lista de emigrados prescindibles. La palabra arraigo deja de ser cariño al barrio y se convierte en inventario de lo que el Estado puede usar para atarte. Y toda esta arquitectura viene envuelta en un relato de modernización jurídica. Se habla de armonizar la legislación con la Constitución, de actualizarla a las nuevas dinámicas migratorias, de proteger a las víctimas de trata y tráfico, de reforzar los vínculos con cubanos en el exterior. Es un lenguaje pulcro, tecnocrático, muy de documento para organismos internacionales, lleno de armonización, coherencia, garantía, protección. Pero bajo esa capa, el esquema esencial sigue intacto. El poder de decidir quién entra, quién sale, quién vuelve, quién invierte y quién es considerado residente con derechos efectivos sigue concentrado en las mismas manos, con los mismos reflejos de control. Y mientras La Habana reparte esos globos legales, en Miami se cocina otro tipo de escena. En la sede del Comando Sur, Marco Rubio aparece estrechando la mano del jefe militar, con un enorme mapa de Cuba colgado en la pared, y a su lado está Mike Hammer, el jefe de la misión de Estados Unidos en La Habana. El mismo diplomático al que el régimen cubano ha querido presentar como provocador por reunirse con activistas, escuchar testimonios y denunciar públicamente el hostigamiento contra quienes se atreven a hablar con él. La imagen es potente. Un secretario de Estado, un comandante jefe del Comando Sur, un diplomático incómodo para La Habana y Cuba extendida detrás en un mapa. No, no hace falta que nadie dé detalles para intuir el guión de esa reunión. Rubio necesita entender en términos muy concretos cómo se vería en el terreno tal o más cual movimiento. Más presión económica, más sanciones selectivas, más coordinación con Europa, el Vaticano o simplemente la gestión de un posible escenario de crisis dentro de la isla. El Comando Sur aporta mapas, escenario de contingencia, o sea, para aguantar eso, capacidades, límites. Hammer agrega algo que ni los drones ni los informes de satélites ofrecen: la lectura de la calle. Él sabe qué se respira en la cola, en una iglesia, en una reunión de barrio. Sabe qué tan cansada está la gente, cuánto miedo queda, cuánto rechazo hay. Él es la pieza humana dentro de una conversación que de otro modo sería solo geopolítica. La presencia de Hammer sella el mensaje hacia La Habana.
No es solo el diplomático el que intentan silenciar con propaganda interna, es el mismo que se sienta con el jefe de la diplomacia estadounidense y con los militares a hablar de Cuba con un mapa de Cuba en el fondo. Aunque Rubio diga ante las cámaras, no voy a entrar en detalles, pero sí, hablamos de Cuba, la imagen ya habló. Es la confirmación visual de que la situación de la isla no se está manejando únicamente en términos de migración o relaciones bilaterales, sino como un dossier donde se cruzan democracia, derechos humanos, estabilidad regional y posibles transiciones. Y como si el guión necesitara todavía más simbolismo, todo eso se da mientras el calendario avanza hacia el 20 de mayo de 1902, fecha en que nació la República en Cuba. En el 2027 se cumplirán 125 años de aquel día en que se izó la bandera cubana en el Morro y terminó formalmente la ocupación militar de Estados Unidos. El castrismo ha intentado borrar o minimizar esa fecha, etiquetándola como etapa republicana neocolonial, pero para buena parte del exilio y el republicanismo cubano, el 20 de mayo sigue siendo el verdadero cumpleaños de la nación republicana. La coincidencia de una nueva ley migratoria para atraer el exilio, una reunión en Miami con el mapa de Cuba colgado en la pared y un aniversario redondo de la República en el horizonte, llenan la mesa de símbolos. Como tú dijiste, tenemos todos los ingredientes listos para una gran cena. Y al final, todo se reduce a una imagen muy simple, una puerta. El régimen es ese ex que hace años te cerró la puerta en la cara y te gritó que si salía no volvías más. Hoy, con la bodega vacía y la casa hecha polvo, te abre la puerta con una sonrisa nerviosa, te enseña un manojo de llaves nuevas llamadas residencia efectiva, protección de bienes, doble ciudadanía y condición de inversor y te dice, entra, esta casa es tuya también, pero recuerda quién guarda las llaves. Mientras tanto, en Miami, otros miran el plano completo del edificio, discuten qué pasa si los cimientos ceden y piensan en ese 20 de mayo que se acerca como una fecha que tal vez vuelva a significar algo más que una efeméride arrinconada. La diferencia esta vez es que el exilio ya aprendió a leer más allá del papel. Sabe que cuando una ley parece apertura, se anuncia como apertura, pero huele a control. En Cuba casi siempre es control. Sabe que cuando le reconocen la doble ciudadanía pero le niegan protección real, no es un avance, es una trampa elegante. Sabe también que cuando el régimen te abre la puerta con una mano, con la otra mano sigue contando cuántos dólares, cuántos días y cuánta utilidad le traes. Déjame en los comentarios cómo piensas tú que deberíamos celebrar el próximo 20 de mayo. ¿Solo como aniversario de la República de 1902 o también como ensayo general de la República que viene después de ese experimento? Y si quieres seguir desmenuzando cada guiño nervioso del poder en Cuba, dale like, suscríbete y activa la campana, que cuando cambien las llaves de esa puerta, más vale que nos encuentren despiertos. Gracias, soy Marquito Curioso. Patria y vida, patria y futuro.